Cruz Martínez. Óscar es enfermero de la Universidad Nacional de Colombia, con maestría en salud pública y seguridad en el trabajo, con larga experiencia en salud pública, actualmente el referente técnico del Programa Nacional de la Tuberculosis de la Subdirección de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. Muchas gracias, Óscar, por acompañarnos. Gracias. Muy buenos días a pues, todas las personas que están asistiendo a este importante evento académico. Pues un saludo muy especial al doctor Jairo Pérez, a la doctora Beatriz, al doctor Montoro, que vamos a estar en esta sesión. Me corresponde hacer la introducción frente al tema del comportamiento epidemiológico y programático de la tuberculosis en Colombia. Pues estos datos son datos históricos que tenemos reportados desde el Ministerio de Salud y Protección Social. Entonces, dentro de la presentación vamos a ver rápidamente la situación de la tuberculosis sensible, los casos de tuberculosis farmacoresistente, multidrogoresistentes y resistentes a isoniazida, los datos de infección latente por tuberculosis y los avances, desafíos y conclusiones que tenemos para el control de este evento en el país. Entonces, tenemos que señalar que pues, nuestro país es el quinto país de la región de las Américas de mayor carga de tuberculosis sensible y el cuarto en tuberculosis farmacoresistente. El país en los últimos 10 años venía en un incremento en el número de casos. Para el año 2019 teníamos reportados 14.886 casos, con una tasa de incidencia de 27.3 casos por cada 100.000. Sin embargo, por efectos de la pandemia, y al igual que sucedió en otros eventos de interés en salud pública, pues en el caso particular de tuberculosis tuvimos una disminución inusual frente a la detección de los casos. Para el 2020 tuvimos 12.582 casos. Es necesario pues resaltar que la tuberculosis es una enfermedad de alta prioridad en la salud pública en Colombia. Por eso pues tenemos unos lineamientos técnicos establecidos de manera reciente con la resolución 227 del año pasado. Aquí podemos observar que el impacto de la COVID-19 generó a partir de marzo, cuando se introdujo el virus en Colombia, tuvimos una baja en la detección de los casos de tuberculosis, pues por la disminución de la consulta de las personas a los servicios de salud. Pues esta situación se ha tratado de recuperar en lo corrido pues, de este año. Sin embargo, pues no alcanzamos a llegar a un diagnóstico de más de 1.250 casos promedio mensual, que es lo que debería estarse reportando en Colombia. Y señalar que algunos de los departamentos que tuvieron una alta afectación, como Antioquia, Valle, el distrito de Bogotá, Barranquilla, tuvieron una disminución frente también al número de casos de tuberculosis. Frente pues, a los algoritmos diagnósticos y las recomendaciones que ha generado el Programa Nacional desde el Ministerio, es la introducción de las pruebas de biología molecular para el diagnóstico de la tuberculosis, al igual que el cultivo de medio líquido y la radiografía de tórax. Aquí vamos a poder observar en esta tabla, pues en estas dos tablas, que pues la mayoría de los casos siguen siendo casos nuevos, un 88%, y frente a los diagnósticos que se realizaron por lo menos en el 2020, el 18.1% fueron realizados por pruebas de detección molecular, un 15.5% por cultivo de medio líquido y un 46% por vaciloscopio. Importante señalar que estos algoritmos diagnósticos lo que nos sugieren es que ya deberíamos estar generando diagnósticos, especialmente por pruebas moleculares, pues acorde a las recomendaciones que nos da la Organización Panamericana y Mundial de la Salud y a la evidencia científica disponible. Entonces, pues la idea, y desde el orden clínico y programático, el mensaje es a solicitar las pruebas de detección molecular, las pruebas de sensibilidad del cultivo líquido y la radiografía de tórax, siempre que tengamos un caso sospechoso o presuntivo de tuberculosis. Aquí tenemos en el comportamiento de la incidencia en el país, como para el 2020 tenemos un comportamiento inusual con 22 casos por cada 100.000, pues básicamente esta reducción de la incidencia se da por el no diagnóstico de casos. O sea, en la medida en que diagnostiquemos más casos, vamos a cortar la cadena de transmisión y se reduce la incidencia, pero pues esta reducción que vemos aquí fue a expensas de que no hicimos un buen trabajo el año pasado por efectos de la pandemia. Y es importante señalar que pues, la tuberculosis causa una mortalidad importante en Colombia. Más o menos se estiman 3 muertes diarias por tuberculosis en el país. Tenemos una tasa de incidencia de 2.2 casos en el año 2019 con una reducción a 1.72. Sin embargo,
Importante señalar que la mayoría de los diagnósticos que estamos realizando en tuberculosis en Colombia son diagnósticos tardíos en niveles de hospitalización o en unidades de cuidado intensivo, lo cual pues dificulta y nos incrementa también el riesgo de transmisión de la enfermedad en la comunidad. La mayoría de las entidades territoriales presentan una letalidad entre el 10 al 15%. Frente a la distribución de casos en el país, aquí podemos observar en el mapa en color rojo aquellas entidades territoriales de mayor carga, las cuales concentran el 72.7% de los casos en Colombia. Pues está el departamento de Antioquia, el Valle del Cauca, la ciudad de Bogotá, Santander, Barranquilla, norte de Santander, Meta, Risaralda, Cundinamarca, Tolima y el departamento de La Guajira, pues considerados de alta carga. Sin embargo, pues los que están en verde no podemos decir que sean de baja carga, porque si lo miramos por incidencias, pues sí tiene un número importante versus la población. Y también resaltar que en estas zonas son donde tenemos mayores dificultades para obtener un diagnóstico de la enfermedad. Aquí tenemos el comportamiento por municipios, donde el 62.3% de los municipios en Colombia reportó al menos un caso de tuberculosis en el año 2020. Frente a la distribución de los casos por aseguramiento, el 56% de los casos fueron subsidiados, un 29% contributivos, un 9% población no asegurada. Dentro de esta población no asegurada está la población migrante que tenemos con diagnóstico de tuberculosis en el país, y las EPS de mayor carga son las 9 EPS, Sabia Salud, la EPS Sura, las personas atendidas en la red pública, Salud Total, Cosalud, Sanitas, como pues las EPS que concentran y hacen parte de ese 50.7% de casos en el país. Frente a la distribución de los casos, pues la tuberculosis afecta en su mayoría a los hombres, en un 65.8% frente a un 34% de mujeres, especialmente en el grupo de edad entre 25 y 34 años de edad. Esto lo miramos por número de casos. Sin embargo, por incidencia, las mayores incidencias las vamos a encontrar en los mayores de 65 años, y tenemos de manera importante una reducción frente al número de diagnósticos de tuberculosis que se realizan en menores de 15 años, lo cual pues es una situación que nos debe, digamos, llamar la atención a la necesidad de fortalecer el diagnóstico de la tuberculosis infantil. Dentro de las poblaciones de interés tenemos los privados de la libertad con 833 casos, indígenas 624, 478, bueno, ahí vamos a poder observar cada una de las poblaciones, incluyendo los trabajadores de la salud. Aquí tenemos en el 2020 263 casos de tuberculosis en personal de salud. Y frente a las comorbilidades, la tuberculosis y desnutrición es la más frecuente, con un 13.3%, con un incremento aquí también frente al tema de la coinfección. Pasamos del 11.6% al 13.1% de coinfección, tuberculosis y VIH, y vamos a poder observar que la tercera comorbilidad que se nos presenta en el 2020 es la coinfección con la COVID-19, con un 8.9%, correspondiente a 1.121 casos de tuberculosis y COVID-19 el año pasado. Pues de aquí también es importante resaltar que cada vez más la tuberculosis se asocia a personas con enfermedades crónicas no controladas, como diabetes, EPOC, cáncer o enfermedad renal crónica. Aquí podemos observar cada uno del comportamiento, pues no me voy a detallar en mencionarlo. Sin embargo, indicar, por ejemplo, en el tema de coinfección, cómo pues existen algunas entidades territoriales con una alta carga de coinfección, el caso, por ejemplo, de Bogotá, Cartagena, Casanare, y los departamentos del eje cafetero, Caldas, Risaralda, y tenemos también el departamento del Quindío. Frente a los resultados en el tratamiento, observamos que el 75% de los casos son curados o tratamientos terminados, un 9% fallecidos y un 12.5% de casos fallecidos. Hemos mejorado, ya casi no tenemos, o hay una proporción muy baja de casos no evaluados. Sin embargo, podemos observar que la mortalidad y las pérdidas en el seguimiento pues hacen que no cumplamos la meta del más del 90%. Por eso se debe hacer énfasis en el seguimiento, el diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado acorde pues a los lineamientos que generó el Ministerio. El 40% de los casos previamente tratados tienen pérdida en el seguimiento y en el tratamiento, y vamos a poder observar cómo los casos de coinfección, tuberculosis y VIH prácticamente se nos duplica la mortalidad. Por eso es importante el diagnóstico oportuno de la tuberculosis en las personas que viven con el VIH. Aquí observamos que pues, la mayoría de entidades territoriales no cumplen la meta del 90%,
la mayoría están entre el 73 y el 84%. Aquí, pues para compartirles también algunos datos frente a las poblaciones, donde pues vamos a poder observar que dependiendo de las poblaciones, pues vamos a tener diferentes éxitos en el tratamiento. Por ejemplo, la población habitante de calle da el menor éxito en el tratamiento, con un 38.9% de pérdidas en ese seguimiento. También en la población migrante y farmacodependientes también tienen mayor riesgo de pérdidas en el seguimiento en el tratamiento. Frente a los grupos de edad, la población joven es la que más abandona el tratamiento de tuberculosis, la de 25 y 34 años de edad, y los mayores de 65 años son los que mayor riesgo de fallecimiento durante el tratamiento se presenta en aporte programático. Y frente a las comorbilidades, como la incidencia de enfermedades crónicas asociadas a la tuberculosis, especialmente crónicas no controladas, tienen mayores o causan mayores probabilidad de que el paciente fallezca, no necesariamente por tuberculosis, sino por una complicación derivada de su estado patológico. Frente a las actividades colaborativas tuberculosis y VIH, el 90.2% de las personas con tuberculosis se les hizo. Esto es por norma del programa, siempre al 100% se les debe realizar una prueba para VIH, y de los casos de coinfección tenemos que asegurar que más del 90% tengan tratamiento antirretroviral y el acceso a trimethoprim sulfa por lo menos desde el diagnóstico inicial. Aquí podemos observar que en el país solamente el 56.3% de los pacientes de coinfección acceden a tratamiento antirretroviral y un 49.3% a trimethoprim. Esto es causado básicamente por el diagnóstico tardío de pacientes que prácticamente fallecen el mismo día que se diagnostica tuberculosis y VIH, y también pues causas de tipo administrativo y de aseguramiento. Aquí podemos observar por entidad territorial pues cuál es este escenario de las acciones colaborativas y también en cada una de las aseguradoras que tenemos en el país. Aquí pues que es importante fortalecer pues, la atención integral de la coinfección, tuberculosis y VIH. Y pues aquí podemos observar algunos datos también de resultados en el tratamiento, donde llama mucho la atención que algunos departamentos de Colombia incluso tienen más del 50% de fallecimientos en sus pacientes de coinfección, tuberculosis y VIH. Por eso es relevante poder fortalecer ese seguimiento oportuno y el diagnóstico, sobre todo por prueba molecular, cultivo líquido en las personas con VIH que son presuntivas de tuberculosis. Finalmente, en esta parte de TB sensible hablamos de un importante número de casos de tuberculosis en niños. En Colombia especialmente vamos a poder observar que los adolescentes tienen una alta carga de tuberculosis, y aquí observamos que en el grupo de 10 a 14 años las niñas tienen más tuberculosis con relación a los niños. Es un comportamiento allí que se nos da en el país. Y también observar que en los grupos de edades menores, por ejemplo entre 0 y 4 años, tenemos mayor proporción de casos de tuberculosis extrapulmonar, y a medida que va incrementando la edad, se incrementan las formas de tipo pulmonar. Frente a la tuberculosis farmacoresistente, entonces es importante aquí mencionar que en el ideal, la mayoría de las personas desde el inicio deberían tener un diagnóstico pues de tuberculosis, incluyendo las pruebas de sensibilidad a fármacos. Aquí observamos que eso no se cumple en el 100% en el país, solamente el 37% de los previamente tratados tienen pruebas de sensibilidad y un 21% en los casos nuevos. Sin embargo, pues se ha venido incrementando el número de casos diagnosticados en el país, por lo menos al año 2019, porque pues en el 2020 también tenemos un impacto en la disminución en el número de casos de TB fármaco-resistente. Para el 2020 tuvimos 172 casos de tuberculosis multidrogoresistente y resistente a rifampicina y 125 casos de tuberculosis monoresistente a isoniazida. Aquí podemos observar las entidades territoriales de mayor carga de resistencia: está Antioquia, Bogotá, Valle, Atlántico, Risaralda, Santander, Meta, Norte de Santander, Nariño, y el departamento, hasta Nariño tenemos como aquellos que concentran pues una alta carga de casos. Frente pues a la caracterización de los casos, al igual que la tuberculosis sensible afecta mayoritariamente a los hombres. Dentro de las poblaciones que tenemos, pues aquí llama la atención pues el tema de la población afrodescendiente y los privados de la libertad, que han tenido un incremento importante en el número de casos de TB fármaco-resistente, y podemos observar que de los casos por lo menos MDR y RR hay una tendencia de mayor proporción de coinfección TB-VIH
comparado con la tuberculosis sensible. Frente a los resultados de tratamiento, aquí observamos que solamente el 43% de los casos MDR para el 2018 se curó, un 18% tuvo pérdidas en el seguimiento, 20% fallecidos y un 18.8% casos sin evaluar. Importante aquí señalar que desde el año 2020 ya el país implementa los nuevos esquemas 100% orales con bedaquilina, clofazimina, linezolid y la quinolona, que nos trae pues las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y que pues se espera que esos resultados en el tratamiento de los pacientes MDR mejoren. Tenemos la corte de TB-MDR en niños menores de 15 años, donde pues si bien son pocos, es importante observar aquí cómo en el 2018 tuvimos fallecimientos de niños. Es una situación intolerable en nuestro sistema de salud, por eso la importancia de fortalecer el diagnóstico oportuno de tuberculosis tanto sensible y resistente en los niños. Y finalmente, pues podemos observar aquí los resultados también de tratamiento de los casos de monoresistencias a isoniazida. Por lo menos al 2018 llevamos un 44% de tratamientos terminados, un 14% de pérdidas en el seguimiento y un 11.4% de casos fallecidos. Pues esta corte se esperaría que ya estuviera cerrada, pero por aspectos de información, pues la idea es que los prestadores nos retroalimenten para poder generar los cierres en el tratamiento de manera oportuna. Finalmente, pues frente a la infección latente por tuberculosis, el país tenemos una reducción también en el número de casos. Para el 2019 eran cerca de 2.600 y para el 2020 redujimos a cerca de 1.400. Importante pues aquí observar que la mayoría de las profilaxis, de los tratamientos profilácticos que se dan en un 52.9% son en personas que viven con VIH, seguido por el grupo de otros digamos, criterios para la administración de la profilaxis. Sin embargo, aquí llama la atención que varias entidades territoriales de nuestro país no identifican la infección latente en esos grupos de riesgo. Importante señalar que es una de las medidas más costo efectivas para disminuir el riesgo de que la infección latente se convierta en una tuberculosis activa. Y los resultados en el tratamiento que se tienen que fortalecer, pues el cierre, porque el 71% de los casos, por lo menos del 2019, que iniciaron una profilaxis, no se conocían. No solamente es iniciar la profilaxis, sino hay que darle cierre y un seguimiento también a la administración de este tratamiento. Finalmente, pues frente a los avances, pues el país actualizó las normas de manera reciente, acorde pues a la evidencia científica, a una construcción, unos aportes que se hicieron pues gracias a la Asociación Colombiana de Infectología, que pues aportó inmensamente la formulación de estos lineamientos técnicos, por los cuales se adoptaron los algoritmos y las recomendaciones de los esquemas de tratamiento, los enfoques. El país cuenta con los tratamientos para tuberculosis sensible, resistente e infección latente, recursos económicos que se generan de transferencia, o sea, toda una serie de aspectos para fortalecer el programa de tuberculosis en las diferentes entidades del país. Y de manera reciente tuvimos un logro, y es el financiamiento pues, del proyecto Fondo Mundial de COVID-19 con una subvención especial para el tema de tuberculosis, para fomentar especialmente el diagnóstico de la enfermedad en esas zonas apartadas. Finalmente, como desafíos, sostener, incrementar y fortalecer el diagnóstico por prueba molecular, o sea, los clínicos deben solicitar las pruebas moleculares, el cultivo líquido y la radiografía de tórax. Mirar también la implementación de los esquemas de tratamiento 100% orales para multidrogoresistencia, que pues les va a hablar el doctor Jairo Pérez. El fortalecimiento pues, de todo el tema de control de infecciones, de los programas de protección social y la investigación y la innovación, que de manera reciente pues, el país acabó de culminar una recolección de datos de los costos catastróficos que viven las personas afectadas por tuberculosis. Entonces, pues, esos son los desafíos y como conclusión, debemos incrementar el diagnóstico de la tuberculosis y el éxito en el tratamiento más del 90%, fortalecer la gestión individual del riesgo de los diferentes actores del sistema de salud y mejorar pues, el seguimiento integral interdisciplinario de las personas afectadas. En la resolución 227 van a poder encontrar todos los controles, tanto clínicos como paraclínicos, que debe tener toda persona afectada por tuberculosis en Colombia. Pues con estos lineamientos esperamos que se tenga pues, un mejoramiento en el diagnóstico y el tratamiento de las personas afectadas. Entonces, pues básicamente esa era la presentación. No sé si haya preguntas posteriormente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Oscar.